Buenos días, iglesia. Ya que estamos todos de pie, vamos a orar y luego ya podemos tomar nuestros asientos. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos por la persona que está a nuestro lado? Con mucho respeto, con mucha fe genuina. Señor, te pido por mi hermana, te pido por mi hermano. Es alguien a quien tú escogiste, Señor. Alguien a quien tú quisiste en tu familia, en tu reino. Te pido que hoy le hables y juntamente con él o con ella me hables a mí, Señor. Que nos hables. Danos oídos para oír. Danos corazones para entender. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues tome su asiento, por favor. Y voy a pedirle que me acompañe en su Biblia. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, híjole, es que tengo tantos pasajes que a veces no estoy seguro con cuál quiero empezar. Déjenme empiezo con una preocupación que tengo. ¿Está bien? Porque el papel de un pastor, según Hebreos capítulo 13, es velar por nuestras almas. Es ver cómo estamos funcionando por dentro. ¿Sí? El papel de un pastor no es resolver problemas, no es administrar una institución. El papel de un pastor es velar por la condición del alma de aquellas personas que Dios ha hecho parte de la comunidad en la cual él o ella es responsable. Entonces, en el caminar de orar con personas, de atravesar momentos difíciles, de visitar a un enfermo, de dar una consejería, pues eso es lo que uno está mirando siempre, ¿verdad? ¿Dónde está el alma de esta persona? ¿Dónde está su entendimiento del reino de Dios? ¿Dónde está su apego al Señor? Y la verdad es que yo me preocupo porque veo muchas almas, lo que yo llamo almas sin rienda. Es decir, el alma se refiere en la Biblia, la palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se refiere a la esencia de la persona. En el Nuevo Testamento es el psuque, de donde viene nuestra palabra psicólogo o psicología. ¿Sí? En el Antiguo Testamento es nefesh, que es lo que sucede cuando Dios sopla en esta estatua de barro, y en el momento que Dios sopla y la estatua recibe el aliento de Dios, entonces fue un nefesh, fue un alma viviente. Entonces el alma tiene que ver con lo que uno piensa, con lo que uno siente, con lo que uno quiere. Son tres áreas muy específicas y eso constituye todo el actuar de la vida. Ahora, el asunto con nuestra alma es que cuando yo nací de nuevo, hace 45 años, mi espíritu nació de nuevo. Pero el espíritu y el espíritu de Dios vino a estar adentro de mí, como lo fue contigo el día que tú naciste de nuevo. Pero en medio de mi cuerpo, que es el que se puede ver, y de mi espíritu renacido, está todo este terreno del alma, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que quiero. Y eso necesita ser renovado, eso necesita ser cambiado, o si no, lo que está adentro no se puede hacer visible. ¿Sí? Entonces la madurez de un creyente no viene cuando recibe a Cristo. Cuando recibe a Cristo es un bebé, porque efectivamente está vivo y es un milagro y es increíble. Más sin embargo, para que madure, toda esta parte de cómo piensa, cómo siente, qué quiere, necesita ser renovada. Si no es renovada, entonces va a ser lo que Pablo llama un cristiano carnal. Es decir, aunque por dentro tiene a Cristo, por fuera se ve igual que los demás. ¿Por qué? Porque como uno piensa, tal es uno. Como uno siente y desea y quiere, eso es lo que uno es. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros para renovar, para reeducar,
para cambiar completamente nuestra forma de entender y de sentir y de querer. Esto es parte de la razón por la cual estamos aquí en un domingo. ¿Sí? Porque estamos aquí para renovar nuestro entendimiento, para entender los caminos de Dios, para nosotros poder entonces colaborar con Él o caminar en armonía con Él en lo que Él es, en vez de insistir en nuestros propios caminos. ¿Sí? Recuerde que en religión, en cualquier sistema religioso del mundo, el ser humano sabe lo que quiere y está tratando de que Dios le dé a uno lo que uno quiere. En Cristo uno ha renunciado a lo que uno quiere y está buscando lo que Dios quiere. Entonces es completamente lo contrario, ¿sí? Y nada más que como los dos oran, como los dos, etcétera, pues a veces confundimos y pensamos que una cosa es igual a la otra y no es así. Porque en la religión yo no tengo que cambiar como pienso. Yo no tengo que cambiar lo que quiero. Yo tengo que convencer a Dios de que me dé lo que yo pienso y lo que yo quiero. Pero en Cristo Jesús, la cosa es que yo tomé todo lo que yo pienso y todo lo que yo opino y todo lo que yo quiero y lo hago a un lado, porque ahora digo, no mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. Venga tu reino, Señor. ¿Sí? Hágase lo que tú quieres, como se hace en el cielo, igual aquí en la tierra. Entonces es un cambio muy fuerte. Es más, es un cambio absoluto. El problema es que yo como pastor veo muchas personas, buenas personas, gente que quiero, que me cae bien, gente que de alguna manera está tratando de caminar con Dios, pero veo que en el momento que le pega una fuerte emoción, en el momento que alguien le suelta alguna idea contraria, pierde toda su convicción y su alma no tiene rienda. Son más fuertes sus sensaciones, son más fuertes sus opiniones, son más fuertes sus impresiones que la convicción y la fe en Cristo que recibió en el momento de creer. ¿Me entiende? Entonces, esta situación del alma, sin embargo, no es algo que no se puede corregir. De hecho, repito, por eso estamos aquí. Pero el asunto aquí es que Jesús habló de este tiempo, porque los tiempos en que vivimos, precisamente esta condición se ha multiplicado. Piense en las siguientes palabras de Jesús. Dijo, estoy leyendo en Lucas 21, versículos 25 y 26. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? Oigo muchos buscando el pasaje, qué bueno, búsquelo, póngale un papelito o márquelo. Es Lucas 21, versículos 25 y 26. Lo vuelvo a leer. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia. Diga conmigo, angustia. La angustia es un fenómeno mundial el día de hoy. Es impresionante el porcentaje de personas que viven con problemas serios de angustia. Dice, confundidas las personas. Otro elemento, la confusión que hoy reina en el planeta es impresionante. Y podemos hablar de ello por horas, no es mi objetivo, pero está ahí. Dice, desfalleciendo los hombres, o sea, hundiéndose, con depresiones tremendas, dice, por causa del temor. Y yo estaba pensando, nunca ha habido un tiempo de mayor prosperidad y de mayor bienestar material y de mayores oportunidades individuales y de mayor apertura a la educación que el día de hoy. Nunca ha habido un tiempo como este. Y sin embargo, este tiempo está caracterizado por una pandemia de enfermedad mental, de angustias y desánimos y depres y todo tipo de confusiones emocionales
y de todo color y sabor. Y dices, ¿por qué? Y ahí, pues, ahí se hace uno la pregunta, y de hecho yo me hice la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, yo volteo y veo que todo mundo tiene casa y tiene coche y tiene estudios, ¿verdad? Y tiene posibilidades y en el peor de los casos pues cruza la frontera y ¿por qué te abates? ¿Por qué estamos tan deprimidos? ¿Por qué vivimos tan afligidos? ¿Por qué tan inconformes? ¿Por qué nos despertamos con depresión? Buena pregunta. Repito, nunca ha habido un tiempo de mayor prosperidad y bienestar material, de oportunidad y de educación, y a la vez nunca ha habido un tiempo de tanta enfermedad psicológica y mental. ¿Sí? Las emociones, los pensamientos de la gente yendo de un extremo al otro, sin freno, sin rienda. Santiago habló de ello, ¿verdad? Como olas del mar arrastradas por los vientos inconstantes. ¿Sí? El tiempo en que vivimos está definido por una idea tan dañina, tan terrible, y esa idea es que la realidad la define lo que yo siento. Si yo siento tal cosa, eso es. Y esto lo vemos todo el tiempo. Simplemente ahora se define amor por lo que siento. Y entonces ya toda la cultura pues popular, pues el amor se acaba y me voy de una a la otra y de uno al otro y hoy me siento así, mañana me siento así. Y el mundo está en esa condición y nosotros vivimos en ese mundo. O sea, ¿y cómo nosotros vamos a no solamente sobrevivir? Porque el objetivo de Dios no es que sobrevivamos. El objetivo de Dios es que nosotros triunfemos por encima de todo esto que hay en el mundo. ¿Sí? Otro versículo que me llamó la atención es el Salmo 11 y me impresionó tanto. Dice, en el Señor he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte como ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus flechas sobre la cuerda para herir un oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mi hermano, hay una guerra en tu contra. Hay una guerra en contra de tu alma. Hay una guerra para que tu alma se llene de temor, de confusión, de incredulidad y se aparte del Dios vivo, o por lo menos de sus propósitos. Que a final de cuentas es lo mismo. Pero tú no estás en un terreno neutro. ¿Me explico? Tú no estás en un lugar sano. Estás en el planeta Tierra que tiene ya varios miles de años en una guerra despiadada contra su creador. Estás en el planeta que asesinó al creador cuando el creador tomó forma humana. Solo que no sabían que iba a resucitar y que a través de esa muerte Él iba a redimir a aquellos que creyésemos en Él. Pero ese es el planeta en el que nosotros vivimos. Digo, no tienes más que mirar las noticias, nada más en nuestro país, de los últimos 2 o 3 días. Crematorios, asesinatos por los cientos, esclavitud de jóvenes. Y si no me sirves, te mato y quemo tu cuerpo para que no haya evidencia. En México. Entonces tú no puedes ser ingenuo acerca de tu propia necesidad de enfrentar y vencer estos ambientes en los cuales vivimos, ¿sí? Porque a nosotros nos han alcanzado los fines de los tiempos y necesitamos nosotros estar conscientes que Dios nos ha llamado a vencer, pero la victoria no es automática. Se requiere que nosotros colaboremos con el Señor. Pero hay una guerra en contra de ti. ¿Sí? Hay una guerra en contra de tu alma. La Biblia habla mucho de ello, no quiero meterme en detalle, pero dice los deseos de la carne que batallan contra el alma. El pecado tiene lucha para destruir el alma. El pecado no solamente provee placer, el pecado también lastima el alma humana. Al mismo tiempo. Digo, porque nadie peca porque es terrible, la gente peca porque promete cierto placer o cierto beneficio, pero al mismo tiempo daña profundamente. Es como la brujería.
La gente piensa que la brujería, es un juego. No, no es un juego. Y la gente que practica la brujería mucho termina loca. ¿Por qué? Porque todas las tinieblas son tu enemigo. Y su objetivo es destruir la imagen de Dios en tu vida. ¿Me explico? Entonces ese es el planeta en donde nosotros vivimos, y aquí estamos nosotros los redimidos, los que hemos creído en Cristo. ¿Y cómo navego en esta vida y en este planeta sin que aquello me absorba y me destruya? Pues yo creo que lo esencial, antes de desglosarlo, es saber que fuera de Cristo no hay respuestas, amados. No hay nada fuera. No hay terapia, no hay psicología, no hay algún tipo de bienestar. Estaba pensando, por ejemplo, en el hombre rico de la parábola de Jesús, que dijo, alma mía, muchos bienes has acumulado para ti mismo, ¿verdad? Para muchos años. Ahora pues come y bebe y disfruta. O sea, él pensaba que la acumulación de bienes económicos le iban a dar paz a su alma. ¡Oh, error! ¡Oh, error! Porque el montón de dinero, según el hombre más rico de la historia, que fue Salomón, dijo, solo le quita el sueño a la gente. O sea que más dinero en el banco no trae paz al alma. ¿Sí? Solo en Cristo. Solo en Cristo. Puedes tener una familia perfectamente adaptada, se quieren, etcétera, pero fuera de Cristo no hay solución, no hay respuestas, no hay paz. Así que, ¿cómo respondemos nosotros a esto? ¿Cómo es que entonces esta alma sin rienda, esa alma que es como un potrillo desbocado y que va directo al precipicio, qué hacemos con ella? ¿Qué hago con ella? Porque ese soy yo. ¿Sí? Eso no es un problema mundial, aunque lo es, pero el problema mundial a mí no me define. Yo tengo el problema. Yo así soy. ¿Cuántos somos impulsivos? Y no me levanté la mano, ¿verdad? Pero somos muy impulsivos y ahí vamos de atrabancados y hacemos cosas y nos sale mal. ¿Cuántos hablamos antes de pensar? Y decimos cosas hirientes y decimos cosas ofensivas y después ya no podemos echarlas para atrás. ¿Y cuántos de nosotros agarramos una emoción contra alguien, verdad? Sin tener evidencia, sin tener razones, sin tener ninguna justificación, y ya traemos todo aquello. O sea, y nosotros mismos somos el problema de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros, al estarle hablando a alguien, nos oímos a nosotros mismos y estamos pensando, cállate, cállate, y no podemos? Y oigo lo que está saliendo de mi boca y no tengo poder para frenarlo. Es que el problema y el desafío no solamente está allá afuera en un fenómeno sociológico, lo traigo yo metido adentro. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Cómo camino con Cristo y encuentro el resultado de que Él prometió? Porque dice, Santiago dice que nosotros dice, obtenemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe. Dice que no fui salvo el día que acepté a Cristo. Sí, una parte de ti, tu espíritu, tu eternidad, pero toda esa mazmorra de cosas que uno ha acumulado y cómo uno funciona, eso está en el proceso de ser salvo. Y si persevero, obtendré ese fin. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo llegaré al momento donde ya no estoy todo acomplejado. Y yo llegaré al momento donde ya no tengo esas iras incontrolables. Y yo llegaré al momento donde yo puedo juzgar con cordura y con compasión las circunstancias enfrente de mí. Y yo llegaré al momento donde aquellas cosas que me jalaban a lo malo ya no tienen poder sobre mí. O sea, esa es la promesa del Señor. Yo no me voy a llevar ningún pecado, ningún mal hábito, ninguna debilidad, ninguno de esos me los voy a llevar a la eternidad. Todos van a ser resueltos aquí. Pero no sucede como varita mágica. Sucede porque colaboro con el Señor en el trabajo que Él está haciendo para hacerme una persona nueva.
¿Está bien? Entonces por eso dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, has recibido esto, es increíble, ahora ocúpate de ello. Dedícate a ello. Inviértete en ello. ¿Por qué? Porque esto no sucede de manera automática. Muy bien. Lo primero que pasa, cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que el Señor hace es que nos lleva a través de lo que vemos en nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Es cuando Pedro está predicando y entonces cae la convicción sobre los miles de judíos que lo están oyendo y ellos le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Capítulo 2, verso 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. Ahora, antes de que entremos nosotros en una especie de agitación emocional, porque así entendemos arrepentimiento, ellos ya tenían la agitación emocional. Ellos ya estaban compungidos de corazón. Arrepentimiento no es una agitación emocional. Arrepentimiento es un profundo cambio de pensamiento acerca de Jesucristo. Es precedido normalmente por terribles sentimientos de culpa. Es precedido por un entender, por un realizar, por darme cuenta de lo absolutamente mal que estoy. ¿Sí? Es la tristeza, dice la Biblia, que lleva al arrepentimiento. La tristeza no es el arrepentimiento. Porque tristeza puede ser simplemente remordimiento, que no cambia nada. Pero hay una tristeza que sí lleva al arrepentimiento, pero este arrepentimiento es un cambio de cómo pienso acerca de Jesús. Fíjese lo que le voy a leer aquí, porque esta es una paráfrasis pequeña que hice acerca del pasaje. Si es que me lleva entonces a una completa identificación con Cristo, lo que nos hablaba hace ratito Diana. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, es Cristo. Dios está viendo a Cristo, no me está viendo a mí. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces esto resulta en mi llenura del Espíritu Santo. Aquí lo dice, arrepiéntanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. 3 cosas. Mi mente, mi pensamiento acerca de Cristo cambia totalmente. ¿Y qué es ese cambio? Abrazo el señorío de Jesús. Salmo 16 lo dice. El Salmo 16 dice, es cuando desde lo profundo de mi ser yo digo, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Eso es arrepentimiento. Eso es cuando una persona le dice al Señor, tú eres mi Señor y fuera de ti no quiero nada. Fuera de ti no hay nada. No solamente no lo quiero, no hay nada afuera de ti. Todo bien viene solo de ti. Este cambio de pensamiento no es una opinión ligera, superficial, no es algo que digo de momento, ¿verdad? No, me define como persona. A mi esposa le sucedió hace 50 años. A mí me sucedió hace 45 años. A ti te sucedió en algún momento de la vida si es que eres un seguidor de Cristo. Pero ese es el punto de partida. Mi alma la someto al Señor. Mi alma ha dicho de ti, tú eres mi Señor. Tú mandas, no solo en lo que hago, sino en lo que siento y en lo que pienso, tú eres mi Señor. Cuando tú llegas a esa definición, ese es el inicio de la carrera. Ese es el comienzo. Antes de eso todavía no hay comienzo. Antes de eso hay religión. ¿Sí? Yo quiero que Dios me ayude. Y está bien, es muy humano que le pidamos a Dios ayuda, pero ser discípulo de Cristo empieza cuando tu alma dice, tú eres mi Señor y me someto a ti, Señor. Ahora, la segunda cosa que sucede aquí, y digo, hay mucho que podemos hablar, pero la segunda, y me voy a llevar esto rápido porque quiero llegar al punto clave de cómo vivimos, y gracias a Dios el reloj todavía me da bastante chance. El segundo está en Hebreos capítulo 6, y si tienes tu Biblia, acompáñame ahí por favor. Hebreos capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 18. Bueno, desde el 18 dice,
para que por dos cosas inmutables, inmutable significa que no puede cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para agarrarnos, eso significa la palabra asir, cuando la ves en la Reina Valera, dice, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál esperanza? La bendita esperanza. La esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. La esperanza de que si ahorita yo salgo y me atropella un camión en el bulevar, yo me voy con el Señor, no pasa aquí nada, ¿verdad? La esperanza de que yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido vencida. La esperanza que si yo llego a los 98 años de edad y luego me muero en mi cama, me voy con Cristo. Esa esperanza. Dice, y esa esperanza es un ancla firme de tu alma, que sostiene tu alma. Y todavía no entiendo muchas cosas, y todavía no renuevo toda mi mente, y todavía me falta mucho conocimiento de la Escritura, pero sé que tengo vida eterna. Y eso me sostiene. Y eso no me deja que yo me desvíe. Y cuando el mundo se pone patas para arriba, yo sé a dónde voy yo. Y esto, amados, es más fuerte de lo que te imaginas. Hay muchos cristianos que le tienen mucho miedo a la muerte. Eso a mí me preocupa. Eso me dice que su alma está a la deriva. Eso me dice que no tiene todavía el gobierno de la verdad en su corazón, porque le tiene miedo a la muerte. Y dice que nosotros hemos acudido, dice, para echar mano de esta esperanza. Y me encanta la frase, dice, esta esperanza que tenemos como segura y firme ancla del alma. Y no se queda ahí, dice, y que penetra hasta dentro del velo. Gente que está convencida de la eternidad, de que yo tengo vida eterna. Cristo me lavó, Cristo me perdonó, escribió mi nombre en su libro y yo tengo vida eterna. De repente saben, tienen un acceso a Dios, tienen un acceso a la comunión con Dios, tienen una libertad para entrar donde los ángeles temen mirar, porque he sido lavado con la sangre del Cordero. Y esa esperanza de la eternidad la tiene hincada en su alma y no deja que su alma se vaya para un lado o para el otro. Y vienen vientos de doctrina y vienen vientos de circunstancias y está firme. ¿Por qué? Porque sabe que tiene vida eterna. ¿Cómo podían los mártires de la época de los primeros siglos de la iglesia, que eran quemados vivos, que eran matados por bestias en los coliseos, cómo podían cantar en medio de todo esto? Porque sabían a dónde iban. ¿Me explico? Sabían que, aunque yo recuerdo mucho el testimonio de una pareja de coreanos del norte, pastores, y predicando, pues, ¿cómo se dice?, de manera oculta, y finalmente, ¿verdad?, las autoridades los pescan y pues les hacen cavar una fosa a ellos con sus 2 niños y les dicen, nieguen a Cristo y salen de aquí. Y el papá voltea con sus niños y dice, niños, acuérdense que hoy en la noche cenaremos con el Cordero. Y los enterraron vivos y murieron sofocados bajo tierra, pero sabían a dónde iban. ¿Me está escuchando? Mi amado, ¿tienes tú esa ancla en tu alma? ¿O estás siendo llevado por los vientos y las olas y las mareas de la vida? Mire, por muy mal que a mí me vaya, si todos los temores que yo tengo, y todos tenemos temores, si todos se cumplen, de todos modos me voy con Cristo. ¿Me explico? Y te pregunto nuevamente, ¿tienes esta certeza? Porque sin esta certeza no puedes caminar con el Señor. No puedes. Tratas pero fracasas en ello. ¿Por qué? Porque el temor de un daño, el temor de alguna situación, el temor de una ofensa, el temor de ser humillado, todo esto va a vencerte a menos que tu alma esté anclada. ¿Entiendes? Bien anclada. Estábamos leyendo o escuchando a un orador mencionar lo siguiente. Dice, el 90% de la enfermedad mental, dice, viene de la búsqueda de evitar dolor o daño. Esto es un psicólogo hablando. 90% de las enfermedades mentales vienen porque no quiero sufrir, no quiero que me pase nada malo. Y de esa búsqueda de no quiero tener ninguna cosa que me duela,
se produce en el 90% de los desórdenes mentales. Wow. Y es cierto, vivimos en un tiempo donde todo el mundo le tiene miedo a que algo me vaya, a que algo me pase, a que algo me duela. Y el problema es que eso, si no llega esa persona a un lugar donde dice, bueno, pero yo en ti confío, Señor, ¿verdad? Digo, a mí no me gustaría que me comiera un oso en un coliseo, lo consideraría una forma bastante desagradable de morir, ¿verdad? ¿Te imaginas que me arranque el hombro primero y yo estoy aquí echando sangre y desmayándome, ¿verdad? Y luego me da el garrazo por el otro lado y pues qué horroroso. Pero yo sé a dónde voy. Dije, yo sé a dónde voy. ¿Y tú sabes a dónde vas? Híjole, están... ¿Sí? ¿Tú sabes a dónde vas? Sí. Hay una falta de hombría en el evangelio moderno. Y esto lo digo a hombres y mujeres, porque la Biblia le dice a hombres y mujeres, pórtense varonilmente. Hay una falta de hombría en el evangelio. Hay una especie de cobardía de que, ay, no, quién sabe qué. Y la Escritura dice, pórtense varonilmente. ¿Sí? O sea, ármense de valor, párense y digan, esto es lo que he creído, esto es lo que soy. Y se acabó. Y si perezco, eso no lo dijo un hombre. ¿Quién lo dijo? ¿Se acuerdan quién lo dijo? Lo dijo una reina de belleza, Esther, una muchacha delicada que vivía en perfumes y ungüentos. Y dijo, si perezco, que perezca. A ver, dígalo conmigo, ¿y si perezco? Que perezca. No, ¿por qué le apuntas al de enseguida? Sí, porque yo vi algunos que dijeron, que perezca, Señor. No. Otra vez, 1, 2, 3, si perezco, que perezca. Ya está, no pasa nada. Ok. Ahora, si amas mucho este mundo, estas palabras te parecen insensatez. Si amas mucho tu carrera, si amas mucho lo que tú vas a lograr, lo que estoy diciendo parece una tontería. O parece, bueno, pues son cosas que tienen que decir los pastores porque pues eso es lo que ellos hacen, ¿verdad? Pues sí, pero no dejan de ser reales. Si quieres caminar con Cristo, tú tienes que estar plantado en una convicción de la vida eterna, tu vida eterna. ¿De acuerdo? Ahora, estas son las bases, pero adicional a las bases, nosotros necesitamos el caminar diario. Y aquí es donde quiero aterrizar y aquí quiero tomar tiempo para desarrollar esto. Jesús, en el momento de su más terrible prueba, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, o sea, él sabía lo que venía, él sabía lo que había ido a Jerusalén, él sabía lo que le iba a suceder, ¿verdad? Y le dice a sus discípulos, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Déjenme, se los encuentro en Mateo capítulo 26. Y les había dicho en uno de los evangelios, mi alma está triste hasta la muerte, oren conmigo. Ahora, que el Hijo de Dios perfecto, sin pecado, diga, estoy en una depresión de lo más profundo que se puede tener. O sea, a veces pensamos nosotros, ay, es que Dios es Dios. No, Jesús se hizo hombre. Sentía pavor de lo que iba a enfrentar. Sentía pánico, a grado que cuando se pone a orar se le empiezan a reventar los vasos debajo de la piel y empieza a sudar con sangre. No era una cosa, ay, cualquiera, o bueno, es que Él es Dios. No. Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y empieza a orar, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y regresa y encuentra a sus discípulos dormidos, vencidos por el sueño. Y les dice en el capítulo 26, verso 40, así que no han podido velar conmigo una hora, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo repito, las palabras de Jesús, velen y oren. O sea, estén sobre su guardia y oren. Y oren. ¿Y qué? Y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto ¿a qué? A orar.
El espíritu está dispuesto a orar, de eso estaba hablando, pero la carne es débil. O sea, la carne no quiere orar. Entonces, y esto es algo que escuché, esto yo no lo escribí, pero nos encantó cuando lo oímos. Una vida de oración débil es evidencia de una vida dominada por la carne. O sea, a veces nosotros queremos pensar, pero aquí es una métrica, aquí es una medición específica. Una vida de oración pobre es evidencia de una vida dominada por la carne, porque la carne no quiere orar. Así que si yo, que he nacido de nuevo, no quiero orar o no oro, eso significa que yo he dejado que mi naturaleza carnal domine mi vida. Y el que siembra para su carne cosecha corrupción. O sea, no le va bien. Entonces, oración es un asunto que no podemos nosotros, bueno, es que cuando me nazca, ese es otro elemento que vamos a tocar, pero espérenme un momentito. Otro elemento que sacamos de aquí, palabras de Jesús, es que una vida de oración débil me hace presa de muchas tentaciones innecesarias. Porque Él dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, si yo me veo tentado por un montón de cosas, es evidencia de que no estoy orando como necesito orar. Y como resultado, soy vulnerable a cualquier cosa que un demonio me avienta. Porque no estoy conectado en oración. Es que yo soy cristiano, pero yo no tengo fuerza en mí mismo. Mi fuerza proviene del Señor. Y yo soy pastor, pero créeme que mi fuerza no proviene del pastorado. Mi fuerza proviene de la conexión que yo tenga con el Señor. Eso se llama oración. Y si yo no oro, es que mi carne me tiene dominado. Y si yo no oro, yo no tengo fuerza contra las tentaciones más simples de la vida. Y el resultado es que voy a andar a la deriva y con resultados muy malos. ¿Sí? Porque el problema de las malas elecciones es que tú puedes elegir lo que vas a hacer. Dios te ha dado la capacidad de escoger lo que quieras, pero no te ha dado el derecho de escoger la consecuencia. Y si tú escoges una cosa que es mala, Dios no te va a detener de escoger una cosa que es mala. Pero la consecuencia, esa no la puedes definir tú. Entonces, esa es la razón que cristianos carnales sufren mucho. Porque escogen equivocadamente, no oran, no crecen en el Señor, y entonces hay un montón de consecuencias destructivas. Ahora, parte del problema con la oración es que la mayoría de las oraciones, esto también es algo que escuchamos, ¿sí? Pero cuando oigo algo bueno, pues se los quiero compartir, ¿verdad? La mayoría de las oraciones son engendradas en el dolor. Es decir, te duele algo y oras. Pero nadie madura así. Nadie crece espiritualmente cuando solo el dolor lo mueve a orar. ¿Sí? Eso es una cosa que te tienes que grabar, porque mira, si ahorita a ti te da cáncer, tú vas a orar. Y si ahorita a ti, no sé, el SAT te embarga todo lo que tú tienes, tú vas a orar. Es más, vas a venir, pastor, hay que orar, hay que ayunar, pastor, ¿verdad? Apóyeme, porque te está doliendo. Y digo, pues, si tienes que orar de alguna manera, pues ni modo, ¿verdad? Pues pero nunca vas a crecer así. Pero si quieres crecer, entonces oración tiene que tomar otra dimensión. ¿Sí? La dimensión que tiene que tomar es la que vemos nosotros en Jesús. Fíjese, en Mateo 17 hay un incidente donde Jesús baja del monte de la transfiguración, subió allá con 3 de sus discípulos. Y cuando baja hay una multitud y hay toda una barulla, ¿verdad? Y Jesús se acerca a decir, ¿qué está pasando? Y en el capítulo 17, voy a leerles desde el versículo 14. Llegaron al gentío y vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. En Lucas dice, no le pudieron expulsar el demonio, y en Marcos también. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa,
A mí siempre me ha llamado la atención que Jesús se enojó aquí. Y se enojó con sus discípulos, ¿sí? Porque no habían podido echar fuera el demonio. Y digo, normalmente pues uno no piensa que Jesús va a actuar así. Dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Ay, Señor, perdón, ¿verdad? ¿Qué palabras tan fuertes? No, digo, ¿te gustaría estar en esa reunión? Pues no, ¿verdad? Dice, tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús les dijo, por su poca fe. Me encanta que el Señor no anda con rodeos, ¿verdad? Por su poca fe. Porque es cierto, les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En el Evangelio de Marcos dice, este género no sale sino con oración. Nada más que hay un problema con el relato. Jesús echó fuera el demonio y él no había convocado a un ayuno especial para echarlo fuera. ¿Me explico? O sea, si viene conmigo Lulú, ¿verdad? Que está sentada aquí enfrente de mí, dice, mi vecino está endemoniado, entonces nosotros vamos a convocar un tiempo de oración y vamos a ayunar 3 días y lo vamos a ir a echar. Jesús no hizo eso. Dice, claro, pues es que él era Dios, ¿verdad que sí pensamos? Pero no es así. Jesús era hombre. Su prerrogativa divina la había dejado en el cielo. Sí era Dios en carne, pero él estaba limitado a lo que un ser humano puede hacer. Lo que pasa es que Jesús vivía conectado con Dios. Todo el día, todos los días. ¿Sí? Cuando Jesús ayunó, se introdujo a una vida de comunión con Dios. De estar siempre en contacto con el Señor. Y lo vemos porque continuamente repiten los evangelios que Jesús se fue de madrugada y se buscó por ahí un arbusto detrás del cual esconderse para orar. Dice, cuando estaba todavía muy oscuro. Esa frase se repite una y otra vez. Y pasó Jesús toda la noche orando, ¿sí? Y los discípulos salieron y hallaron a Jesús orando. Y estaba Jesús en un lugar solo orando. Se repite una y otra vez. Jesús vivía una vida de oración. Él no tenía que convocar a oración para echar este demonio. Él venía orado. Y el demonio salió despavorido. No podía quedarse. El asunto aquí es que Jesús estableció un estilo de vida de conexión con Dios, que lo practicaba en 2 formas. Por así decirlo. Uno era sus tiempos a solas con Dios en las madrugadas, donde él buscaba a Dios, oraba, se sabía la Biblia, la había estudiado, no cargaba los rollos porque en aquel entonces las Biblias no eran prácticas como esto, pero la traía metida en el corazón, ¿sí? Y oraba de acuerdo a eso. Y entonces salía y luego actuaba en obediencia a Dios. Y nosotros vemos cuando la cuestión de la multiplicación del pan, de que no hay pan para toda la gente y le traen unos cuantos panecitos, dice la Escritura que él volteó al cielo y dio gracias. Siempre conectado. Y luego le traen quién sabe quién o lo quieren tentar con una cosa y él voltea y el Señor le da la palabra para ellos. Una y otra vez. Tú ves a Jesús conectado. Jesús vivía una vida de oración todo el tiempo. Yo recuerdo cuando yo me convierto al Señor, yo no sabía nada, pero nada de nada, me explico. Pero Cristo había cambiado mi vida y yo trabajaba en una pizzería entregando pizzas y yo oraba todo el día. Yo tenía que salir en mi bochito a entregar una pizza. Si desde la llamada hasta la entrega pasaba más de media hora, entonces no se cobraba la pizza y pues me iba mal a mí. Entonces yo iba, y Señor, el semáforo, cámbiamelo en verde, Señor, y muéstrame por dónde. No había Google Maps, ¿me entienden? No había nada de eso. Y entonces, ¿por dónde voy? ¿Por dónde me voy, Señor? Guíame. Y todo. Y llegamos al final de la noche y hay que limpiar todo aquello y a lavar todo el trasterío y todas las charolas y todo el desorden y harina por todo aquel lugar. Y yo todo el día oraba. Me iba a mi salón de clases en la universidad
Yo siempre fui de los que soltaban el chiste aquí y allá, ¿verdad? Pero yo sabía que pues, no era correcto que yo interrumpiera al profe con mis chistes, ¿verdad? Entonces yo oraba y le contaba mis chistes al Señor, porque Él entendía mi sentido de humor. Pero todo el día oraba, todo el día hablaba con el Señor, todo el día. Y así amanezco hoy en día en la mañana. ¿Me explico? Y cuando voy en la calle, así me va. Y cuando voy en la carretera es la misma. Y cuando llego a mi casa es la misma. Todo el día te conectas con el Señor. Hay un tiempo donde te apartas, donde te enfocas, donde eso es lo único que estás haciendo. Pero luego tú continúas en esa conexión todo el resto del día. Oraciones tipo Nehemías, Señor, ayúdame. Es una oración de 1 segundo y medio. Pero estaba respaldada por muchos meses de oración previa. Y él vio la mano de Dios. Jesús vivía de esa manera. Sus discípulos no. Y por eso no les funcionaba. Y quisieron hacer exactamente como Jesús. Seguro que hasta las palabras le copiaron, ¿verdad? Espíritu, quién sabe qué, te reprendo, sal de ese niño y no vuelvas a entrar en él. Y nada. Y llega Jesús, dice las mismas palabras. Y el demonio se va, ¿verdad?, a 1000 kilómetros por hora. No puedes vivir la vida en Cristo y no puedes vivir bajo el gobierno de Cristo a menos que la oración se vuelva la norma de tu vida. No más que esto implica disciplina. Y disciplina no nos gusta. Nosotros queremos que nos nazca. Nosotros queremos sentirlo. Entonces por eso pues Dios te manda un cáncer para que lo sientas y te motives a orar. Dices, Dios me mandó un cáncer. Pues es que Dios quería tener comunión contigo y no parece haber otra manera. ¿Sí me entiende? Para Dios es más importante tu compañía que tu salud. ¿Sí sabías eso? Me dijo, sí, Fernando. Nadie más dijo sí. Para Dios es más importante nuestra compañía que nuestra salud. Para Dios es más importante nuestra compañía que nuestro éxito. Ahora, Dios quiere que tengamos buen éxito y buena salud, pero no a costa de nuestra compañía. Entonces tú necesitas abrazar una disciplina que no te van a hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que tú quieres orar, tu carne no quiere. ¿Me estás captando? ¿Sí? Tu carne no quiere orar. Tu carne quiere dormir. Tu carne quiere tener comunión, como dicen, con el Satanás, ¿verdad? ¿Sí? Pero no quiere orar. Y tú tienes que decirle a tu carne, hazte a un lado, vamos a orar. Y otra cosa que escuché y me encantó, y esto de un conferencista que Titi y yo sospechamos que ya anda convirtiéndose a Cristo, porque la güera esa con la cual le gusta a él tener conferencias, ella sí es cristiana. Medio entero, es cristiana más macha que 3 hombres, ¿verdad? Pero es cristiana de todos modos. Y se me hace que algo anda atrás de este hombre, pero él dice una cosa acerca de la disciplina. Dice, si tú te esperas a sentirte motivado para hacer algo, nunca vas a hacer nada. O sea, tú primero lo haces y la motivación viene. Así es en la oración. Tú no te sientes motivado a orar, pero dices, yo voy a orar. ¿Por qué? Porque Jesús es más importante que todo lo demás. Porque yo quiero estar conectado con Dios, ¿sí? Y yo, me acosté muy tarde y puedo justificar seguir en la cama, pero es más importante que yo y Dios nos conectemos, y lo haces. Y como 2 minutos de haber empezado, la motivación abunda. Pero siempre es así. Primero lo haces y luego viene la motivación. Pero la mayoría de nosotros queremos primero sentir la motivación para entonces hacerlo. Y así nunca vamos a hacer nada. Oración es una disciplina espiritual. Y es una disciplina espiritual que necesitas abrazar para entonces tú empezar a crecer, para empezar a madurar,
para no ser un niño en la fe, para no ser como una ola arrastrada por los vientos para un lado y para el otro, para ser alguien que tiene una estatura suficiente para enfrentar a las tinieblas y vencerlas. Porque ese es el propósito de Dios para nosotros. Una última cosa para cerrar, para terminar. Estaba meditando un poco en varios de los salmos, porque el libro de los salmos es el libro de las oraciones. Los salmos son oraciones. Y muchas de ellas fueron puestas o se les añadió música, pero la esencia de estas es que son oraciones. Es gente hablando con Dios. Y una de las que todos conocemos es el Salmo 103, ¿verdad? Y dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué está haciendo este individuo? Le está ordenando a sus sentimientos que están deprimidos y a sus pensamientos que están confusos, ¿verdad? Y a sus deseos que quieren otra cosa, le está diciendo: bendice al Señor. Es que no tengo ganas, bendice al Señor. Y obliga a su alma a hacer lo que no le nace. ¿Cuál es el resultado de hacer lo que no le nace? Es que le cambia su alma, le cambia su sentir. Así que sí, voy a orar y voy a dar gracias al Señor. Ese es otro dato psicológico también, que el agradecimiento es el supremo antídoto a la enfermedad mental. Supremo antídoto a la enfermedad mental. Gente deprimida ya no sabe dar gracias. Gente que está bajo alguna especie de trastorno mental ya no sabe dar gracias. Ya no está consciente de los beneficios que ha recibido, de donde los haya recibido. Ya no es agradecido. Pero esto no es porque me nace, esto es porque yo volteo y veo: el Señor me salvó, bendice alma mía al Señor. El Señor sanó mi cuerpo, bendice alma mía al Señor. El Señor me ha dado acceso a Él, bendice alma mía al Señor. El Señor me ha dicho sí a 8,000 y pico de promesas, bendice alma mía al Señor. El Señor me ha dado vida eterna en Cristo Jesús, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que saca del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice alma mía al Señor. Son disciplinas espirituales que producen cambios extraordinarios. Y ahí es donde Dios nos quiere, iglesia. Sí, ahí es donde Dios nos quiere. Así que, como sus pastores, estamos orando. Estamos orando en las mañanas. Lo estamos haciendo porque lo necesitamos nosotros y lo necesitas tú. Porque es la única forma que tú vas a dejar de ser lo que eras y vas a empezar a ser lo que ahora eres en Cristo. Y no te engañes, sin abrazar una disciplina espiritual nunca dejarás de funcionar como siempre has funcionado. Pero si abrazas una disciplina espiritual, hay una gracia tremenda a tu favor en el momento que tú le dices: sí, Señor, aunque no lo sienta. Dígalo conmigo: sí, Señor, aunque no lo sienta, aunque no me nazca. Sí, Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. La mayoría de las oraciones que se hacen, repito, son provocadas por el dolor. Pero los que madurarán en la fe, los que crecerán en Cristo, son los que se someten a una disciplina de oración, a una disciplina en una comunicación con Dios, una disciplina en la palabra. ¿Sí? Nosotros tuvimos el gusto de conocer a una de las gigantes de la fe de nuestro tiempo, la hermana Freda Lindsay. La conocimos cuando ya tenía 90 y algo años de edad. El secreto de su vida era 3 capítulos por día y 5 el domingo de la Biblia. Y leía su Biblia de cubierta a cubierta cada año. Y ya tenía como 70 años haciéndolo. ¿Sí? Y nosotros estábamos hospedados en el departamento enseguida del de ella. Y salíamos nosotros y en la ventana
que daba a su cocinita, porque eran departamentos muy sencillos. Ahí estaba ella sentada con su Biblia, con su cuaderno, orando y leyendo la palabra. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, por 70 y pico de años. Yo recuerdo la primera vez que nosotros fuimos a Cristo para las Naciones, había 1200 alumnos en aquel auditorio, y me acuerdo que ella se para y dice: si lo único que yo logro con 2 años que tú estés aquí es que tú leas tu Biblia todos los días y ores al Señor todos los días, con eso yo he logrado mi objetivo. Esa señora entendía lo que realmente hace la diferencia. No es venir aquí, no es hacer asá, es que tú y el Señor se conectan. Y no es que tú individualmente y solito y yo en mi propio mundo, aunque hay tiempos para eso, sino la oportunidad de nosotros unirnos en oración. Bendito sea Dios que por medio de antes hacíamos esto a las 6 de la mañana en físico, pero Dios nos ha dado la posibilidad de hacerlo desde nuestra casa. Hazlo. Como le dijo el salmista: alma mía, bendice al Señor. Hazlo. No le preguntó, no le pidió su opinión. Hazlo. El resultado va a ser fruto para Dios en tu vida. Y tu vida va a sorprender a los demás y te va a sorprender a ti. ¿Sí? ¿Alguien está listo para ser sorprendido? Cuando te venga una tentación que antes te arrastraba y ahora pues nomás la viste pasar y... Cuando alguien te haga algo y antes tú hubieras reaccionado así aventándole con algo, y ahora tú volteas y dices: Señor, ayúdalo, perdónalo, está batallando. Y hasta volteas y dices: ay, ¿quién soy, verdad? Porque yo no soy así. Eso pasa cuando gente abraza una disciplina en el Señor, y queremos que eso pase con todos nosotros. Aleluya.